El metal frío de las últimas monedas se sentía como trozos de hielo en la palma de Leo. Las contó por 10ª vez, como si el acto de la repetición pudiera, por arte de magia, multiplicar su valor. 187 euros. Eso era todo lo que se interponía entre su familia y la nada absoluta. Un fajo de billetes arrugados y un puñado de monedas que tintineaban con un sonido hueco y patético sobre la mesa de madera desnuda. Su mano derecha, la que antes podía dar forma a la madera con precisión y arte, ahora era una garra inútil, un nido de dolor crónico que le recorría el brazo con cada latido del corazón. El recuerdo del andamio cediendo, el crujido nauseabundo de huesos pulverizados, era un fantasma que lo despertaba sudando en mitad de la noche. Sintió el corazón apretarse en un nudo helado mientras sus ojos se posaban en el papel blanco sobre la mesa. La orden de desahucio. Mañana. El plazo final. Su estómago se revolvió. Un ácido de hambre y pánico que le subía por la garganta. El silencio del apartamento era opresivo, pesado como una losa. Una tos seca y persistente rompió el silencio desde la pequeña habitación contigua. Mía, su hija de 7 años. Leo sintió una punzada de culpa tan afilada que casi le hizo jadear. Se levantó, sus movimientos rígidos por el dolor y la tensión, y caminó descalzo sobre el suelo frío. La vio acurrucada bajo una manta raída, su pequeño pecho subiendo y bajando con un esfuerzo visible. Cada tos sacudía su frágil cuerpo. Un sonido que era como un martillo golpeando el alma de Leo. Le tocó la frente. No había fiebre, pero su piel estaba húmeda y fría. El médico de la Seguridad Social había sido claro, su voz desprovista de toda emoción. La humedad constante del apartamento y la contaminación de la ciudad estaban cronificando su afección pulmonar. Necesita aire limpio, un ambiente seco, había dicho, como si prescribiera un viaje a un resort de lujo y no a un padre en la ruina. Leo sintió náuseas. Cada bocanada de aire que su hija luchaba por respirar era un recordatorio de su fracaso. Él, su protector, el hombre que debía darle el mundo, la estaba asfixiando lentamente en aquel cubículo mohoso. Las palabras del casero, frías y cortantes como el cristal roto, aún resonaban en su cabeza. Lo siento, Leo, esto es un negocio. Un negocio. Su hogar reducido a una transacción. Recorrió con la mirada el apartamento ahora vacío, donde las marcas en las paredes y el polvo en el suelo dibujaban los fantasmas de los muebles que habían vendido pieza por pieza. Cogió la única maleta que les quedaba, un viejo armatoste de cartón remendado con cinta adhesiva que contenía toda su vida. Mía, envuelta en un abrigo que le quedaba enorme, le tomó la mano herida. El simple contacto de sus pequeños dedos le envió una descarga de dolor por el brazo, pero él apretó la mandíbula y no se inmutó. No podía permitirse mostrar más debilidad. Al cerrar la puerta por última vez, el chasquido metálico de la cerradura sonó como una sentencia final, la banda sonora de su expulsión del mundo que conocía. Afuera, la ciudad rugía, un monstruo de hormigón y ruido, completamente indiferente a los dos pequeños seres humanos que acababa de devorar y escupir. En su bolsillo, arrugada y frágil, estaba la carta, un papel amarillento de un bufete de abogados que había recibido hacía meses y casi había olvidado. Hablaba de un tío abuelo al que nunca conoció, un tal Arturo, y de su única herencia, una cabaña y una parcela de tierra en un rincón perdido de Galicia. En su momento, le pareció una anécdota sin importancia. Ahora, era la única tabla de salvación en un océano de desesperación. Se arrodilló frente a Mía en la ruidosa estación de autobuses, el aire denso por el olor a diésel y a soledad. «Vamos a una aventura, mi amor», le dijo, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de papel. Una casita en el campo, como en los cuentos. Ella le miró con sus ojos grandes y confiados, y a Leo se le rompió un poco más el corazón por la mentira. Compró 2 billetes de ida, sintiendo cómo esos 187 euros se quemaban, reduciéndose a cenizas con cada decisión. La aventura de un hombre desesperado, una apuesta final con el destino. El viaje en autobús fue una larga y monótona pesadilla de asfalto mojado y paisajes verdes que se volvían cada vez más salvajes y desolados. Mía,
dormitaba sobre su regazo, y el calor de su aliento era lo único que mantenía a raya el frío que se le había instalado en los huesos, con cada kilómetro. Leo sentía cómo se desvanecía el mundo conocido, reemplazado por una inmensidad intimidante y vacía. El autobús los dejó en una encrucijada sin nombre, donde un camino de tierra se perdía en la espesa niebla. El motor del vehículo se alejó, su sonido devorado por el silencio, y de repente se encontraron solos, completamente solos. El aire era gélido y olía a tierra mojada y a descomposición. Un viento helado silbaba entre los árboles oscuros, y el único otro sonido era la tos de Mía, que resonaba en la quietud como el anuncio de una tragedia inminente. Estaban en el fin del mundo, y el terror, puro y primordial, comenzó a apoderarse de Leo. La aventura había terminado antes de empezar. Arrastrando la maleta con su mano buena, Leo se adentró en el camino de tierra, un sendero que parecía una cicatriz fangosa en el denso tapiz del bosque gallego. La niebla se aferraba a ellos como un sudario húmedo, y el aire era tan espeso que casi se podía masticar. «Es solo una caminata, cariño», como los exploradores, le mintió a Mía, su voz sonando forzada y débil contra el imponente silencio. Cada paso era una batalla. Sus zapatos, gastados y finos, se hundían en el barro con un sonido obsceno y succionador. El peso de la maleta tiraba de su hombro, y un dolor sordo empezaba a irradiar desde su mano lisiada, una advertencia de la agonía que estaba por venir. El olor a hojas podridas y tierra mojada era abrumador, un perfume fúnebre que impregnaba sus ropas y se le metía en los pulmones. Mía tropezaba a su lado, sus pequeñas piernas luchando por mantener el ritmo, y su tos ocasional era el único sonido humano que rompía la quietud sepulcral de aquel lugar olvidado por Dios y por los hombres. Era una aventura, sí, pero una que ya olía a fracaso. La senda se estrechaba cada vez más, convirtiéndose en un túnel claustrofóbico de ramas retorcidas y zarzas que se enganchaban en sus ropas como dedos esqueléticos. Leo sentía cómo la fachada de la aventura se desmoronaba con cada arañazo, con cada jadeo de su hija. El terror, que había mantenido a raya en la estación, volvía a trepar por su garganta, frío y metálico. Mía, que al principio había intentado saltar sobre los charcos, ahora caminaba con la cabeza gacha, su energía drenada por el frío penetrante. «¿Falta mucho, papá?» Su voz era un susurro tembloroso. «Casi llegamos, mi vida», respondió él, aunque no tenía ni idea. No había señales de vida, ni un poste de teléfono, ni el lejano ladrido de un perro, solo el murmullo del viento entre los árboles y el latido ansioso de su propio corazón. Sintió que la esperanza se le escurría como la lluvia fina que comenzaba a caer, helada y persistente, empapándolos hasta los huesos y convirtiendo su ya miserable caminata en una auténtica tortura que parecía no tener fin. Después de lo que pareció una eternidad, a través de un claro en la niebla, la vio, una silueta oscura y angulosa contra el cielo gris plomizo. Un alivio momentáneo, tan intenso que casi se le doblaron las rodillas, recorrió su cuerpo. «Ahí está», exclamó con una alegría que sonó genuina por un instante. «¿Lo ves, Mía? Nuestra casita». Apuró el paso, tirando de su hija con renovada urgencia, el corazón martilleándole en el pecho con una mezcla de agotamiento y expectación. Pero a medida que se acercaban, la silueta se fue definiendo, y la alegría se congeló en sus venas, transformándose en un horror paralizante. No era una cabaña rústica, era un esqueleto, una estructura derruida con un enorme agujero en el tejado que parecía una boca abierta gritando al cielo. Las ventanas eran cuencas vacías y oscuras. Las paredes de piedra estaban cubiertas de una enredadera negra y siniestra. Aquello no era un refugio, era una ruina, el monumento a una esperanza muerta mucho antes de que ellos llegaran. La sonrisa se borró del rostro de Leo. El olor les golpeó antes incluso de llegar a la puerta. Una mezcla pútrida de moho, humedad estancada y excrementos de animales que hizo que a Leo se le revolviera el estómago. Mía se tapó la nariz con su pequeña mano y se escondió detrás de la pierna de su padre, su cuerpo temblando. Era un hedor 1000 veces peor que el de su antiguo apartamento. Era el olor de la decadencia absoluta.
de la muerte lenta de la madera y la piedra. Leo se quedó inmóvil frente a la puerta de madera podrida que colgaba precariamente de un solo gozne oxidado. Sintió un vacío profundo y desolador abrirse en su pecho. Todo el viaje, la mentira, el gasto de sus últimos euros, todo para llegar a esto, a esta tumba al aire libre. La lluvia fina se intensificó, cayendo sobre ellos con una indiferencia cruel. Miró a su hija, su rostro pálido y asustado a la luz grisácea, y sintió una oleada de autodesprecio tan potente que le hizo sentir físicamente enfermo. Había arrastrado a su hija enferma no a una aventura, sino al infierno. Con un empujón que no requirió casi fuerza, la puerta cedió con un gemido largo y lastimero, como el de un animal moribundo. El interior era una visión de pesadilla, una única y cavernosa habitación sumida en una penumbra opresiva. Justo en el centro, bajo el gran agujero del tejado, la lluvia caía sin cesar, formando un charco de barro burbujeante que se extendía por casi todo el suelo. Ploc, ploc, ploc. El sonido de las gotas de agua al chocar contra el fango era la única percusión en aquel mausoleo de silencio. Era un sonido constante, enloquecedor, cada gota un martillazo contra la ya frágil cordura de Leo. La magnitud del desastre era abrumadora. Esto no era algo que se pudiera arreglar con un poco de trabajo. Esto era irrecuperable. La herencia de su tío abuelo no era una bendición, era una maldición, una broma macabra jugada desde la tumba. Sintió las lágrimas picarle en los ojos, calientes y amargas. Se había aferrado a un clavo ardiendo, y ahora sentía cómo la carne de sus dedos se quemaba hasta el hueso. Su mirada recorrió el desolador panorama. Las paredes de piedra rezumaban humedad, cubiertas de manchas negras y verdosas, de un moho que parecía respirar en la penumbra. En varias zonas, las piedras se habían desprendido, dejando montones de escombros en el suelo. Telarañas gruesas como el algodón colgaban de las vigas oscurecidas, balanceándose suavemente con la corriente de aire que se colaba por todas partes. De repente, un movimiento rápido en una de las vigas captó su atención. Una rata, grande y gorda, corrió por la madera, sus garras produciendo un sonido de rascado que le erizó el vello de la nuca. Mía soltó un pequeño grito ahogado y se apretó más contra él. Leo sintió una oleada de furia impotente, furia contra su tío abuelo, contra su mala suerte, contra sí mismo. ¿Cómo había podido ser tan estúpido, tan desesperado, como para creer que una solución mágica caería del cielo? Había traído a su hija, cuyo único crimen era confiar en él, a un nido de ratas y podredumbre. Las aberturas, que debían ser ventanas, estaban cubiertas con tablas de madera viejas, clavadas desde fuera, sumiendo el interior en una oscuridad casi total. Era una penumbra pegajosa, húmeda, que parecía tener peso y sustancia. Leo se acercó a una de ellas, la desesperación dándole una fuerza que no poseía. Apoyó el hombro e intentó empujar, pero las tablas no se movieron. Con su mano buena, intentó arrancar una. La madera, hinchada por décadas de lluvia, se astilló bajo sus dedos, clavándosele dolorosamente en la piel, pero la tabla no cedió. Su mano herida palpitaba con un dolor agudo, recordándole su inutilidad. La oscuridad no era solo falta de luz, era una prisión. Los encerraba con el olor, el frío y los sonidos de la decadencia. Mía empezó a llorar, no con fuerza, sino con sollozos silenciosos y agotados que partían el alma. Su llanto se mezclaba con el goteo incesante del agua, creando una sinfonía de miseria que resonaba en el cráneo de Leo. No había escapatoria. Estaban atrapados. Recordó la carta, una cabaña y parcela con pozo. El pozo. Una chispa de esperanza, pequeña y patética, se encendió en su pecho. Tal vez, solo tal vez, habría agua limpia. Salió de nuevo a la lluvia incesante, rodeando la ruinosa estructura. Lo encontró al fondo, medio oculto por la maleza, una construcción circular de piedra cubierta de musgo resbaladizo. Con un esfuerzo que le hizo gemir de dolor, deslizó la pesada tapa de madera podrida. Un vaho fétido ascendió del agujero oscuro, un olor agrio y químico a azufre y a algo más, algo metálico y muerto. El olor era tan fuerte que tuvo que retroceder, conteniendo una arcada.
Ignorando la náusea, encontró el cubo y la cuerda, descompuestos por la humedad, y con manos temblorosas lo bajó a las profundidades. El sonido del cubo al golpear el agua fue sordo y fangoso. Lo subió con dificultad. El líquido que contenía era un caldo espeso y marrón, con partículas flotando en él. Olía a muerte. La última esperanza se extinguió, dejando solo cenizas frías. Leo se dejó caer de rodillas en el barro, la lluvia helada empapando su pelo y corriendo por su rostro como lágrimas. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Sintió que el mundo entero se derrumbaba sobre sus hombros, aplastándolo. La náusea del pánico era una bola de fuego en su estómago. Había fracasado, no de una manera pequeña y cotidiana. Había fracasado de forma absoluta, monumental. Había llevado a su hija al fin del mundo para descubrir que no había nada allí, excepto una muerte lenta y miserable por enfermedad o inanición. El recuerdo de su apartamento en la ciudad, con su humedad y su falta de espacio, ahora le parecía un palacio. Al menos allí había agua corriente, un techo que no goteaba, vecinos cuyo ruido demostraba que no estaban solos en el universo. Aquí, la soledad era un ente físico, una bestia que los envolvía con sus garras heladas. Había tocado fondo, pero el fondo no era un suelo sólido, era un abismo sin fin, y seguían cayendo. «Papá, tengo frío». La pequeña voz de Mía, apenas un hilo tembloroso, atravesó la niebla de su desesperación. Sus palabras fueron como un latigazo. Se giró para verla, de pie en el umbral de la cabaña, una figura diminuta y frágil temblando incontrolablemente, abrazándose a sí misma. Mientras la miraba, un acceso de tos violenta sacudió su pequeño cuerpo, un sonido húmedo y preocupante que resonó en el aire cargado de lluvia. Aquel sonido lo sacó de su parálisis. El instinto primordial, el amor feroz de un padre por su hija, surgió de las profundidades de su desesperanza. Su propio sufrimiento, su propio fracaso, se volvieron insignificantes. Mía estaba allí, Mía estaba enferma, Mía tenía frío, y él era su padre. No podía permitirse el lujo de derrumbarse, no podía dejar que se consumiera en aquel lugar. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. La autocompasión se evaporó, reemplazada por una determinación fría y acerada. Sobrevivirían. Tenía que hacer que sobrevivieran. Con movimientos rígidos y mecánicos, Leo volvió a entrar en la cabaña. El olor a podredumbre le asaltó de nuevo, pero esta vez lo ignoró. Su mente estaba centrada en una única tarea: crear un espacio seco. Usando un trozo de tabla rota como una pala improvisada, comenzó a empujar el lodo hacia una esquina de la habitación. El esfuerzo era hercúleo, el barro era pesado y pegajoso, y su mano herida gritaba en protesta silenciosa con cada movimiento. Jadeando, sudando a pesar del frío, consiguió despejar un pequeño cuadrado de suelo de piedra. Luego, agarró la vieja maleta de cartón, el último vestigio de su vida anterior, y la desgarró sin dudarlo. El sonido del cartón rasgándose fue anormalmente alto en la quietud. Extendió los pedazos sobre el suelo de piedra, creando una miserable plataforma de apenas 1 metro cuadrado. No era mucho, era patético, pero era un acto de desafío contra la desesperación. Era la primera piedra de un refugio imposible, una declaración de que no se rendirían sin luchar. La oscuridad se cernía rápidamente y el frío se intensificaba. Necesitaban fuego. Leo salió de nuevo, adentrándose en el bosque que ahora parecía aún más oscuro y amenazador. Las sombras danzaban entre los árboles, y cada crujido de una rama bajo sus pies le hacía sobresaltarse. El bosque ya no era solo un lugar, se sentía como un adversario consciente. Con su mano buena recogió ramas caídas, todas húmedas y resbaladizas al tacto. Sus dedos se entumecieron rápidamente, pero siguió adelante, acumulando un pequeño montón. De vuelta en la cabaña, encontró el hogar, una chimenea de piedra negra y ancha. Amontonó las ramas dentro y, con manos temblorosas, usó el último de sus fósforos. Una pequeña llama parpadeó y por un segundo sintió un triunfo primitivo, pero su alegría duró poco. La chimenea estaba claramente bloqueada. En lugar de subir, un humo denso y acre comenzó a llenar la pequeña habitación, ahogándolos.
El triunfo se convirtió en otra derrota humillante. El humo se volvió insoportable, picándoles en los ojos y la garganta, provocando nuevos ataques de tos en Mía. Leo apagó las brasas a pisotones, sumiendo de nuevo la habitación en la oscuridad casi total. Sintió lágrimas de pura frustración y rabia correr por sus mejillas, calientes contra su piel helada. Fracasaba incluso en la tarea más básica de la supervivencia humana. Derrotado, se acercó al pequeño islote de cartón que había creado. Desdobló la única manta que tenían, que ya se sentía húmeda y fría al tacto. «Ven aquí, cariño», susurró. Mía se acurrucó contra él sin decir palabra, su cuerpecito temblando violentamente. Leo la envolvió con la manta y luego con sus propios brazos, tratando de transmitirle un calor que él mismo no sentía. Se tumbaron juntos en la oscuridad, sobre el cartón húmedo, mientras el frío implacable del suelo de piedra se filtraba a través de ellos, llegando hasta sus huesos. No había nada más que hacer, solo esperar. La noche fue una tortura interminable. Leo no pudo dormir. Mantenía los ojos abiertos, fijos en una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. Escuchaba el viento que aullaba a través del agujero en el techo, un lamento fantasmal que nunca cesaba. Escuchaba el goteo constante del agua, un metrónomo que marcaba el lento paso de su miseria. Escuchaba los sonidos furtivos de las criaturas que compartían su ruinoso refugio, el rascar de garras, el correteo de pequeños pies en las sombras. Pero el peor sonido era el más cercano, la respiración irregular y trabajosa de Mía, interrumpida por escalofríos y pequeños quejidos mientras dormía un sueño inquieto. Cada bocanada de aire que ella tomaba sonaba como una lucha. El frío era un enemigo físico, un depredador que intentaba robarles el calor y la vida. Se sentía completamente solo, náufrago en un océano de negrura y desesperación. En la oscuridad más profunda, justo antes del amanecer, Leo hizo un balance. Le quedaban 11 euros en el bolsillo, un puñado de monedas inútiles. Tenía una mano que era una fuente de dolor constante y una herramienta inservible. Tenía una hija enferma cuyo estado empeoraba por momentos. Y tenía un techo que era un colador y un pozo lleno de veneno. El miedo que sentía ya no era agudo y punzante, sino una presencia fría y pesada en el fondo de su alma. Era la certeza de la fatalidad. Por primera vez en su vida, no veía ninguna salida, ningún camino hacia adelante. La ciudad, con todos sus problemas, representaba al menos la posibilidad de ayuda, la presencia de otras personas. Aquí podrían morir y nadie se enteraría durante meses o años. Se inclinó y susurró una promesa en el pelo de Mía, una promesa que ella, dormida, no podía oír. «Vamos a salir de esta, mi amor, te lo prometo». Pero las palabras sonaron huecas, una mentira flagrante en la opresiva quietud, y el silencio que le respondió fue absoluto y aterrador. Amaneció sin sol. Una luz gris y lechosa se filtró perezosamente a través del gran agujero en el techo, revelando un panorama de miseria helada que la oscuridad, piadosamente, había ocultado. Leo se despertó con un dolor sordo y penetrante en la espalda, el frío implacable de la piedra habiéndosele metido en los huesos a través del improvisado lecho de cartón húmedo, que ahora se sentía como una esponja helada. Su mano derecha, la inútil, era una brasa de dolor palpitante, cada latido un recordatorio tortuoso de su invalidez como carpintero y como proveedor. Lo primero que oyó en la quietud sepulcral fue la tos de Mía, un sonido gutural, húmedo y profundo, que rasgó el silencio y le encogió el corazón con garras de hielo. La determinación forjada en la oscuridad de la noche anterior se sentía ahora frágil, casi ridícula, frente a la cruda e ineludible realidad de su situación. No tenían leña seca, ni una miga de comida, ni una gota de agua potable. Cada problema era una montaña insuperable que se alzaba ante él, burlándose de su impotencia. Se levantó, sintiendo cómo cada músculo protestaba. La necesidad de actuar era un impulso físico, una rebelión contra la parálisis que amenazaba con consumirlo. No podía arreglar el techo, no podía purificar el agua, no podía cazar en un bosque que no conocía, pero el suelo era de madera. Su elemento,
Aunque su mano buena solo podía obedecer a medias y la otra era un ancla de dolor, la idea de trabajar la madera era un instinto profundamente arraigado. Su mirada recorrió el suelo de la cabaña, deteniéndose en las tablas que no estaban cubiertas de barro. Estaban hinchadas por la humedad, deformadas en algunos puntos, sus bordes levantados creando peligrosos desniveles. Arreglar eso, nivelar aunque fuera una pequeña sección para que Mia no tropezara, se convirtió en su único objetivo. Era una tarea pequeña, casi insignificante en el gran esquema de su desastre, pero representaba una batalla que quizás podría ganar. Era una forma de decirle al destino, a aquella ruinosa cabaña y al cielo gris que no se había rendido. Aún no. Encontrar un propósito, por minúsculo que fuera, era su única defensa contra la locura. En un rincón oscuro, cubiertos de telarañas y óxido, encontró un pequeño tesoro irónico, un martillo de carpintero con la cabeza oxidada y un cincel mellado. Al coger el martillo, un escalofrío le recorrió el brazo. El peso se sentía familiar, una extensión de su cuerpo que ahora le resultaba extraña, casi ajena. El mango de madera, áspero y agrietado, rozó la palma de su mano buena. Intentó sujetarlo con la derecha, pero un dolor agudo y eléctrico le subió hasta el hombro, haciéndole soltar un gemido ahogado. La frustración y el autodesprecio le quemaron la garganta. Un carpintero que no podía sostener su propio martillo. Era la broma más cruel de todas. Apreciando la mandíbula con una determinación sombría, agarró la herramienta con su mano izquierda. Se sentía torpe, antinatural, pero era mejor que nada. Con estas pobres reliquias de su antigua vida, se dispuso a remendar el suelo roto de su nuevo infierno, un soldado lisiado yendo a la batalla con un arma rota. El sonido metálico de las herramientas al chocar fue el primer sonido de trabajo en aquella casa en décadas. Mientras Leo se concentraba en su tarea, Mia, envuelta en la única manta, lo observaba en silencio desde el islote de cartón. El aburrimiento. Una fuerza tan poderosa en un niño como el hambre o el frío comenzó a hacer mella en ella. La novedad aterradora del lugar estaba dando paso a una quietud opresiva. Era demasiado pequeña para comprender la magnitud de su desesperación, pero sentía el peso del miedo de su padre, una atmósfera densa y asfixiante. Con la resiliencia que solo la infancia posee, decidió explorar su pequeño y lúgubre reino. Se deslizó fuera de la manta y, evitando cuidadosamente el charco de barro, comenzó a caminar de puntillas por las zonas más secas del suelo de madera. Sus pequeños pies descalzos, azules por el frío, apenas hacían ruido sobre las viejas tablas. Trazaba con el dedo los patrones de moho en la pared, como si fueran extraños mapas de un país desconocido. Para ella, a pesar del miedo y el frío, aquello seguía siendo, en parte, la aventura que su padre le había prometido. Un castillo muy extraño y triste. El silencio se rompió de repente. Mia, en su exploración, había comenzado a saltar, no con alegría, sino con una energía contenida, probando la solidez del suelo bajo sus pies, plancha por plancha. La mayoría de las tablas emitían un crujido sordo y quejumbroso, el sonido de la madera vieja y húmeda protestando bajo su ligero peso. Pero entonces aterrizó sobre una tabla en particular, cerca de la pared más alejada del hogar. El sonido fue diferente. No fue un crujido, fue un clonk hueco, un ruido sordo y resonante que sugería un vacío debajo. Intrigada, volvió a saltar sobre la misma tabla. Clonk, clonk, clonk. El sonido tenía una musicalidad extraña en la quietud de la cabaña. Se convirtió en un juego, un ritmo improvisado contra el goteo monótono del agua. Para ella, era un descubrimiento divertido, un pequeño secreto acústico en su nuevo y aburrido mundo. No tenía ni idea de que el eco de sus pequeños saltos estaba a punto de cambiarlo todo, de despertar un secreto dormido durante décadas. El sonido repetitivo del clonk, clonk, clonk se clavó en el cerebro de Leo como un punzón. Cada golpe resonaba con su dolor de cabeza palpitante y sus nervios destrozados. Estaba intentando encajar una tabla deformada, luchando con su mano torpe, y el ruido incesante era una distracción insoportable. Una oleada de irritación, desproporcionada e irracional, le subió por el pecho. «Mia, para allá, por favor», espetó.
su voz más áspera de lo que pretendía. El sonido se detuvo al instante. El silencio que siguió fue casi peor, cargado con el peso de su injusto arrebato. Sintió una punzada de culpa inmediata. Ella solo era una niña intentando ser una niña en un lugar imposible. Él era el adulto, el que la había arrastrado hasta allí. Se giró para disculparse, para llamarla y abrazarla. Pero entonces, su cerebro procesó lo que su oído ya sabía. El eco de aquel último clonk aún flotaba en el aire, y no era el sonido de una tabla rota. Él conocía ese sonido. Su cuerpo se tensó. La irritación se evaporó, reemplazada por una curiosidad repentina y punzante. «¿Puedes hacerlo otra vez, cariño? Salta ahí de nuevo», dijo. Su voz ahora suave, controlada. «Mía». Vacilante. Obedeció. Dio un pequeño salto. Clonk. El sonido era inconfundible. No era la vibración de una madera suelta contra una viga. Era una resonancia, como si la tabla estuviera golpeando un espacio hueco. La intuición del artesano, un sentido que creía perdido junto con la funcionalidad de su mano, se despertó de golpe. Se levantó dejando caer el martillo al suelo con un ruido sordo. El dolor en su espalda y en su mano fue olvidado. Caminó lentamente hacia donde estaba Mía, su corazón comenzando a latir un poco más rápido. Un loop abierto acababa de formarse en su mente. ¿Por qué una tabla sonaba hueca de esa manera tan particular? Se arrodilló sobre el suelo frío de piedra, sus rodillas protestando, y se inclinó para examinar la tabla ofensiva, el origen de aquel sonido tan peculiar y anómalo. A primera vista, la tabla parecía idéntica a las demás. La misma madera oscura, casi negra por la humedad y los años, las mismas grietas superficiales, la misma textura áspera. Pero al examinarla más de cerca, Leo notó las anomalías. Las juntas a cada lado de la tabla eran demasiado perfectas, demasiado finas. No había la más mínima deformación por la humedad que afectaba a todas las tablas circundantes. Era como si esta pieza de madera fuera inmune al decaimiento que consumía el resto de la cabaña. Pasó las yemas de los dedos de su mano buena por la superficie. Era lisa, sospechosamente lisa. Intentó meter la punta del cincel en una de las juntas para hacer palanca. La herramienta no entró. Estaba sellada, pero no clavada. No había cabezas de clavo visibles. Era como si la tabla hubiera crecido allí, una pieza imposiblemente perfecta en un mar de imperfección. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Esto no era un accidente. Esto estaba hecho a propósito. La pregunta era, ¿por quién y para qué? «Papá, mira el ojo», susurró Mía, señalando con su dedito un punto oscuro en el centro de la tabla. Leo había asumido que era un nudo en la madera, uno de tantos. Pero ahora, bajo la mirada inquisitiva de su hija, lo vio de verdad. No era un nudo natural. Las líneas no eran circulares y concéntricas como deberían ser. Eran demasiado deliberadas, demasiado geométricas. Alguien había tallado un nudo falso en la madera. Una imitación tan experta que solo un ojo muy entrenado o la simple observación de un niño podrían detectarla. Su corazón dio un vuelco. Se inclinó aún más. El olor a tierra húmeda y madera vieja llenando sus fosas nasales. El nudo no era solo una talla. En su centro había una pequeña hendidura, casi invisible. Con un dedo tembloroso lo presionó. No pasó nada. La decepción fue un golpe físico. Pero entonces recordó la lógica de un artesano. No era un botón. Con el pulgar y el índice intentó girarlo como si fuera un dial diminuto. Se resistió al principio, pero luego cedió. Un suave clic metálico resonó en la cabaña silenciosa. El sonido fue tan nítido y claro que pareció gritar en la quietud. Fue el sonido de un mecanismo de precisión, fuera de lugar en aquella ruina. Al mismo tiempo que sonaba el clic, el borde de la tabla se levantó 1 milímetro, rompiendo el sello perfecto con la tabla contigua. Una línea de sombra apareció donde antes no había nada. Leo contuvo la respiración. Mía soltó una exclamación ahogada de sorpresa. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. El drama de la supervivencia, el frío y el hambre, retrocedieron por un momento, reemplazados por el electrizante zumbido del misterio. El corazón de Leo martilleaba contra sus costillas. Un tambor frenético. El miedo y la desesperación no se habían ido.
pero ahora estaban mezclados con una nueva emoción, una que no había sentido en años, una oleada de pura y adrenalínica curiosidad. ¿Qué demonios era esto? ¿Qué secreto había estado esperando bajo sus pies todo este tiempo? ¿Un tesoro o una tumba? Con manos temblorosas, introdujo la punta del cincel en la ranura recién aparecida. Hizo palanca suavemente. La tabla se levantó sin resistencia, pivotando sobre un lado con un leve gemido de bisagras ocultas. No era solo una tabla suelta, era una trampilla ingeniosamente diseñada, la primera capa de un secreto. Debajo no había un espacio hueco, como había esperado, sino otra superficie de madera. Y en el centro de esta segunda capa, vio lo que la primera tabla ocultaba: un tirador, un anillo de hierro forjado, negro y pesado, empotrado en la madera. El trabajo era exquisito. Su tío abuelo, el hombre al que nunca conoció, no era solo un geólogo, como decía la carta. También era un artesano extraordinario, o había contratado a uno. Leo sintió una extraña conexión con él, un respeto de carpintero a carpintero. Crear algo así, oculto a simple vista, requería una paciencia y una habilidad inmensas. La pregunta resonaba más fuerte: ¿qué era tan importante como para merecer una ocultación tan elaborada? Leo agarró el anillo de hierro con su mano izquierda. El metal estaba helado, su superficie rugosa se clavaba en su palma. Tiró. Al principio, no se movió. Estaba atascado por décadas de inactividad y humedad. Le pidió a Mía que se apartara. Se posicionó mejor, flexionando las rodillas y usando el peso de su cuerpo. El dolor en su mano derecha se intensificó por la tensión de su postura, pero lo ignoró. La adrenalina era un analgésico potente. Tiró de nuevo, con un gruñido que salió de lo más profundo de su pecho. Un crujido espantoso resonó, no el de la madera rompiéndose, sino el de la madera rindiéndose. Lenta, muy lentamente, una sección entera del suelo, de 1 metro cuadrado, comenzó a levantarse. Las bisagras, ocultas bajo las juntas de las tablas, protestaron con un gemido largo y agudo, como el de un fantasma despertando de un largo sueño. La trampilla era mucho más grande de lo que había imaginado. El esfuerzo le dejó sin aliento, su corazón latiendo con fuerza por el esfuerzo y la expectación. Cuando la pesada trampilla alcanzó la vertical y se apoyó contra la pared, un agujero negro y cuadrado quedó expuesto en el suelo de la cabaña. De su interior surgió una ráfaga de aire viciado, un aliento liberado tras décadas de encierro. El olor era denso, complejo y abrumador. Olía a tierra húmeda y profunda, a piedra fría y a oscuridad. Pero había algo más debajo, un olor metálico y polvoriento, el olor inconfundible del óxido y del papel viejo, el perfume de los secretos y del tiempo estancado. A Leo se le erizó el vello de la nuca. Mía se pegó a su espalda, escondiendo la cara en su camisa. La oscuridad que emanaba del agujero no era una simple ausencia de luz, parecía tener sustancia, una negrura palpable que invitaba y repelía al mismo tiempo. Era la entrada a lo desconocido, una puerta a un misterio que su tío abuelo se había llevado a la tumba. Un escalofrío, no de frío, sino de una mezcla de miedo y emoción, le recorrió la espina dorsal. Tenía que saber qué había abajo. El problema era la oscuridad. Asomarse era inútil. La negrura era absoluta, un pozo de tinta que se tragaba la poca luz que entraba en la cabaña. Necesitaba una fuente de luz, pero los fósforos se habían agotado en su intento fallido de encender la chimenea. El pánico amenazó con regresar. ¿Había llegado hasta aquí solo para ser detenido por la simple falta de una vela? Entonces lo recordó. Su teléfono móvil. Lo sacó del bolsillo con dedos torpes. La pantalla se iluminó, mostrando el icono de la batería en un rojo amenazador. 3%. Era todo lo que tenía. Una ventana de pocos minutos antes de que la oscuridad lo reclamara todo de nuevo. La urgencia se apoderó de él. No había tiempo para dudar, no había tiempo para tener miedo. Activó la linterna y un haz de luz blanca y fría cortó la oscuridad del sótano, un bisturí de luz penetrando en el corazón del secreto. Se arrodilló al borde del agujero, el corazón en la garganta, y apuntó el haz hacia las profundidades. Lo que vio le cortó la respiración. No era un sótano grande, sino un pequeño cubículo, de no más de 2 metros de lado, con paredes de piedra toscamente labrada.
El suelo era de tierra apisonada. No había huesos, ni cadenas, ni nada siniestro. Era un espacio de almacenamiento simple y limpio, aunque cubierto por una fina capa de polvo y alguna que otra telaraña. Y en el centro exacto de ese espacio, como un altar en un templo olvidado, había un objeto, una pesada caja fuerte de hierro. Era antigua, de un diseño que no había visto nunca, negra, robusta, con los bordes y las esquinas cubiertos de una gruesa capa de óxido de color rojizo. En el frente, una compleja cerradura de dial, también oxidada, esperaba en silencio. La luz del teléfono brilló sobre el metal, revelando abolladuras y arañazos. La caja fuerte no estaba vacía. Podía sentirlo. El peso de su presencia llenaba el pequeño espacio. Era el corazón del misterio, el propósito de toda aquella elaborada ocultación. La pregunta ya no era qué había bajo el suelo, sino qué había dentro de esa caja. La necesidad de abrirla era una obsesión, una fiebre que consumió todos sus otros pensamientos. El hambre, el frío, el dolor, todo se desvaneció. Usando una vieja escalera de madera que encontró apoyada contra una pared del cubículo, descendió al espacio confinado. El aire aquí abajo era aún más denso, cargado con la edad. La caja fuerte era más grande de lo que parecía desde arriba, llegándole casi a la cintura. Era inmensamente pesada. Intentó moverla y apenas logró mecerla. Estaba claro que no iba a llevársela a ninguna parte. Tenía que abrirla allí mismo. La cerradura de dial estaba completamente agarrotada por el óxido. Girar la combinación era imposible. Solo quedaba una opción, la fuerza bruta. Subió de nuevo y agarró el martillo y el cincel. Durante las siguientes horas, el único sonido en la cabaña fue el eco ensordecedor del metal golpeando al metal. Un sonido violento, desesperado, el sonido de un hombre tratando de romper el pasado a martillazos. Cada golpe era una agonía. La vibración subía por el cincel y se transmitía a su mano izquierda, entumeciéndola. El esfuerzo hacía que su mano derecha lisiada ardiera con un dolor insoportable. El sudor le corría por la cara, mezclándose con el polvo y la mugre, picándole en los ojos. Pero no se detuvo. Golpe tras golpe, canalizó toda su frustración, su rabia y su desesperación en la punta del cincel. Estaba atacando la cerradura, pero sentía que estaba atacando su propia desgracia, su propia impotencia. Mía se sentó en la trampilla abierta, observándolo desde arriba con ojos grandes y silenciosos, una pequeña espectadora de la furia de su padre. El haz de luz del teléfono, apoyado en el suelo, comenzó a parpadear, advirtiéndole que el tiempo se agotaba. La urgencia le dio una nueva oleada de fuerza. Con un grito animal, levantó el martillo por última vez y lo descargó con toda la fuerza que le quedaba sobre el cincel, apuntando a la unión de la puerta. ¡Crack! El sonido no fue metálico. Fue un crujido seco y definitivo. El sonido de un mecanismo interno rindiéndose, rompiéndose en pedazos. El cincel se hundió profundamente en la ranura de la puerta. El silencio que siguió fue abrupto y total, haciendo que sus oídos pitaran. El teléfono parpadeó una última vez y se apagó, sumergiendo el sótano en una oscuridad absoluta. Leo se quedó inmóvil, jadeando en la negrura, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Solo el sonido de su respiración agitada y el suave sollozo de Mía desde arriba rompían la quietud. ¿Lo había logrado? ¿O había destruido lo que fuera que hubiera dentro? Con manos temblorosas, buscó a tientas la puerta de la caja fuerte. Sus dedos encontraron un borde afilado donde el metal se había doblado. Agarró el borde y tiró. La pesada puerta de hierro se movió, protestando con un chirrido agudo y prolongado que le puso la piel de gallina. Se abrió. No podía ver nada. La oscuridad era total, pero el olor que salió de la caja fue abrumador. Un aroma seco, polvoriento. El olor concentrado de papel muy viejo y de algo más, algo mineral, casi como a tiza. Era el olor del dinero, pero de un dinero antiguo, dormido durante mucho tiempo. Subió a tientas por la escalera, salió del agujero y fue hacia la entrada de la cabaña. Con su mano buena, arrancó una de las tablas que cubrían una ventana. La madera podrida cedió con un crujido, y un débil rayo de la luz gris del día penetró en la penumbra, una lanza de claridad en la oscuridad. Era suficiente. Volvió a bajar al sótano.
el corazón desbocado. El rayo de luz iluminaba débilmente el interior de la caja fuerte abierta. Su aliento se quedó atascado en su garganta. No era un sueño, no era una alucinación nacida de la desesperación. Era real, estaba allí, y era más de lo que jamás podría haber imaginado. Lo primero que vio fueron los fajos de papel. Estaban apilados ordenadamente, atados con una cuerda de cáñamo que se había vuelto frágil con el tiempo. Eran gruesos, amarillentos, y estaban cubiertos de una caligrafía elegante y anticuada. Bonos al portador, decenas de ellos. Leo no sabía exactamente qué eran, pero entendía lo que representaban. Eran riqueza, una riqueza tangible, real, que podía tocar con sus propias manos. Con un cuidado reverente, como si tocara una reliquia sagrada, cogió uno de los fajos. El papel era quebradizo, casi se deshacía al tacto. Sentía el peso de la historia en sus manos, el peso de una fortuna oculta en la oscuridad durante casi medio siglo. Sus dedos, sucios y heridos, temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Una risa seca y ahogada escapó de sus labios, un sonido a medio camino entre la incredulidad y la histeria. ¿Era posible? ¿Podía ser esta la respuesta a todas sus plegarias? Junto a los bonos, había una pequeña bolsa de terciopelo negro, cerrada con un cordón de seda descolorido. Estaba sorprendentemente pesada para su tamaño. Con dedos torpes por la emoción, desató el nudo que se deshizo en polvo. Volcó el contenido sobre la palma de su mano. Un pequeño montón de piedras sin pulir cayó con un tintineo sordo. No brillaban como las joyas de un escaparate. Eran opacas, de aspecto grasiento, como trozos de cristal turbio. Pero Leo supo al instante lo que eran. Diamantes en bruto. Había visto fotos en libros. Eran del tamaño de un guisante, algunas más grandes. El frío de las piedras contra su piel era una descarga eléctrica. Eran reales. Eran increíblemente, absolutamente reales. Una fortuna que desafiaba la lógica, escondida bajo el suelo de una cabaña en ruinas en el fin del mundo. El contraste entre la miseria de su entorno y la riqueza que sostenía en su mano era tan vasto, tan vertiginoso, que sintió un mareo. Debajo de todo, en el fondo de la caja fuerte, había un último objeto, un libro. Estaba encuadernado en cuero oscuro, la cubierta desgastada y agrietada por el tiempo, pero aún flexible. No tenía título, ni ninguna marca en el lomo. Era un simple diario, personal y anónimo. Leo lo levantó. Pesaba más de lo que parecía, como si estuviera denso de palabras y secretos. El olor que emanaba de él era el más fuerte de todos, el aroma inconfundible del cuero viejo, del papel envejecido y de la tinta desvanecida. Se dio cuenta Leo con una certeza escalofriante. Era el verdadero tesoro. Los bonos y los diamantes eran la riqueza, pero este diario era la historia. Era la respuesta a todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar una fortuna aquí? ¿De dónde venía todo esto? ¿Y por qué su tío abuelo, Arturo, había muerto de un infarto fulminante poco después de crear este santuario secreto? Sintió un escalofrío. Sabía que las respuestas que contenía ese libro podían ser mucho más valiosas y mucho más peligrosas que cualquier diamante. Con Mía finalmente dormida, acunada en un sueño inquieto sobre el lecho de cartón, Leo se sentó junto al rayo de luz polvorienta que ahora era su única lámpara. El frío de la cabaña era un dolor físico, pero él apenas lo sentía. Sobre sus rodillas reposaba el diario. El cuero, suave y agrietado, se sentía extrañamente cálido, como si conservara el calor de las manos que lo habían sostenido hacía tanto tiempo. El olor a papel viejo y a secretos impregnaba el aire a su alrededor. A un lado, la pequeña bolsa de terciopelo con los diamantes, al otro, los fajos de bonos. Eran una fortuna, una vía de escape, pero él sabía, con una certeza helada que le recorría la espalda, que no podía tocar un solo céntimo hasta entender la historia que aquel libro contenía. El peso de esa historia se sentía más denso que el de cualquier diamante. Con dedos que aún temblaban por el esfuerzo y la adrenalina, abrió la cubierta. La primera página estaba llena de una caligrafía apretada y precisa. La tinta desvaída del azul oscuro
al gris pálido por el paso de las décadas. Comenzó a leer. Las primeras entradas, fechadas a principios de los años 70, eran metódicas, casi clínicas. Arturo, su tío abuelo, era sin duda un hombre de ciencia. Describía la composición geológica de la región, la porosidad del suelo granítico, los patrones de los acuíferos subterráneos. Había mapas dibujados a mano con una precisión asombrosa, secciones transversales de la Tierra, análisis químicos de muestras de agua. Leo, un hombre que entendía la estructura y la forma, sintió una punzada de conexión con aquel extraño. Podía visualizar a Arturo, solo en esta misma tierra, tomando notas, su mente absorta en los secretos que ocultaba el suelo. Las palabras eran técnicas, a menudo difíciles de entender para un carpintero, pero la pasión por el detalle era evidente. Era el diario de un trabajo, una investigación. No había nada personal, nada que insinuara la fortuna escondida a solo unos metros de donde él estaba sentado. Pero Leo siguió leyendo, palabra por palabra, arrastrado por la meticulosa narrativa de la Tierra. Entonces, el tono comenzó a cambiar. Fue un cambio sutil al principio. Una nueva frase apareció, garabateada en el margen de una página de datos geológicos. Reunión con D. Ricardo Castillo, Iberia Minería. El nombre resonó en el silencio, cargado de un peso que Leo no podía definir. A partir de esa entrada, las notas científicas comenzaron a mezclarse con observaciones más personales. Arturo escribía sobre largas reuniones en la ciudad, sobre la insistencia de Castillo en la discreción absoluta. La caligrafía, antes tan ordenada, se volvió un poco más apresurada, las letras ligeramente inclinadas. Leo sintió que el corazón se le apretaba en un nudo de aprensión. La narrativa clara de la ciencia estaba siendo contaminada por el lenguaje opaco de los negocios y los secretos. El nombre, Iberia Minería, aparecía una y otra vez, como una mancha de tinta que se extendía por las páginas, oscureciendo la claridad de los datos. Algo estaba sucediendo bajo la superficie, no solo en la Tierra, sino también en la vida de Arturo. La revelación llegó como un golpe físico, en una entrada fechada a medianoche, la escritura tan frenética que las palabras casi se salían de las líneas. Lo han hecho. Dios mío, lo han hecho. Leo tuvo que leer la frase 3 veces para que su cerebro la asimilara. Arturo describía, con una mezcla de horror científico y pánico personal, la introducción deliberada de un compuesto químico industrial en un punto clave del acuífero principal del valle, un veneno lento, casi indetectable en pequeñas dosis, pero devastador a largo plazo. Leo sintió una oleada de náusea subir por su garganta. El recuerdo del agua del pozo, marrón, espesa, con su olor químico a azufre y muerte, le vino a la mente con una claridad espantosa. No era una contaminación natural, era un acto de sabotaje a una escala inimaginable. Levantó la vista del diario, mirando la oscuridad de la cabaña. El goteo constante del agua desde el techo ahora sonaba diferente, como las lágrimas de una tierra envenenada. La tos de Mía, desde el otro lado de la habitación, resonó como una sentencia. El diario explicaba el porqué con una claridad brutal. Las tierras del valle eran ricas en wolframio y otros minerales estratégicos que Iberia Minería codiciaba, pero las granjas, en manos de las mismas familias durante generaciones, no estaban en venta a ningún precio. Los agricultores eran testarudos, orgullosos de su herencia. El plan de Castillo padre fue diabólico en su simplicidad. Si no puedes comprar la tierra, haz que la tierra no valga nada. La contaminación arruinaría las cosechas, enfermaría al ganado y, lo más terrible, enfermaría a la gente. Provocaría una extraña enfermedad, una plaga de dolencias crónicas que los médicos locales no podrían explicar. Hundiría el valor de las propiedades hasta que los agricultores, desesperados y endeudados, se vieran obligados a vender por una miseria. Era una guerra química silenciosa, librada contra gente inocente para robarle su hogar. La sangre de Leo se heló en sus venas. No era solo un crimen, era una atrocidad, un acto de pura maldad humana. Arturo confesó su papel con un autodesprecio que casi se podía palpar en la página.
Como el geólogo que había descubierto el potencial mineral de la zona, fue la pieza clave. Al principio, no sabía nada del plan. Creía que estaba ayudando a diseñar una operación minera legítima, pero cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Castillo lo arrinconó, lo amenazó y luego lo sobornó. La entrada que describía la entrega del dinero era la más dolorosa de todas. «Me ha dado los bonos y una bolsa de piedras sin tallar», escribió Arturo, su letra temblorosa. «Suficiente para comprar una nación pequeña. El precio de mi alma. Lo he aceptado. Soy un cobarde y un monstruo. Que Dios me perdone». Leo cerró la mano en un puño. Sintió el peso de las piedras en su bolsillo, ya no como un tesoro, sino como una prueba manchada de sangre, el pago por el silencio que había costado vidas. La fortuna que acababa de descubrir era el fruto de la traición y la muerte, y ahora era suya. A partir de ese punto, el diario se transformó. Dejó de ser un registro científico o una confesión culpable para convertirse en un arma. Consumido por la culpa, Arturo dedicó los siguientes meses a documentar obsesivamente cada detalle del crimen. Reconstruyó conversaciones, registró matrículas de coches, analizó en secreto muestras de agua contaminada, guardando los resultados. Transcribió números de cuentas bancarias en Suiza. El diario se convirtió en la prueba irrefutable, el caso completo contra Iberia Minería y la familia Castillo. Las últimas entradas estaban llenas de una nueva determinación, una que superaba al miedo. Había contactado con un periodista de investigación en Madrid. Tenía una cita. «Mañana», escribió en la penúltima entrada, la letra firme por primera vez en muchas páginas. «Mañana se sabrá todo. Mañana esta gente pagará por lo que ha hecho». La palabra «mañana» estaba subrayada 3 veces. Era la promesa de una redención que nunca llegaría. La última página no estaba escrita a mano. Era un pequeño recorte de periódico, amarillento y frágil, pegado cuidadosamente en el centro de la hoja en blanco. El titular era breve, conciso: «Prominente geólogo Arturo Vilar fallece de un infarto fulminante en su hotel de la capital». La fecha era la del día siguiente a su última entrada. Las palabras golpearon a Leo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Un infarto fulminante, now. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Era una mentira, tan obvia, tan descarada. Lo habían silenciado. Lo habían asesinado justo antes de que pudiera hablar, convirtiendo su diario en el secreto final de un hombre muerto. Un escalofrío glacial recorrió a Leo de la cabeza a los pies. El misterio de la caja fuerte estaba resuelto, pero acababa de abrir la puerta a un peligro mucho mayor. No solo había heredado una fortuna y un secreto, había heredado una sentencia de muerte, y los asesinos seguían ahí fuera. Justo en ese instante, un sonido rompió el silencio opresivo de la cabaña. Un sonido completamente ajeno a aquel entorno de decadencia. El crujido de neumáticos sobre el camino de grava y barro que llevaba a la casa. Un sonido que fue seguido por el ronroneo suave y potente de un motor de lujo al apagarse. El corazón de Leo dio un salto violento y se alojó en su garganta. No era un tractor, no era la furgoneta de un granjero. Era un coche caro y moderno, llegado a mitad de la nada. El instinto se apoderó de él. Con un movimiento rápido y silencioso, deslizó el diario y la bolsa de terciopelo bajo la manta raída donde dormía Mía, ocultando la evidencia bajo el calor de su pequeño cuerpo. Se levantó, sintiendo cómo cada músculo se tensaba. El goteo del agua pareció detenerse. El viento pareció enmudecer. Se movió hacia la puerta rota, el cuerpo en alerta máxima, cada fibra de su ser gritando que el peligro ya no era una historia en un libro viejo. El peligro estaba aquí. Un hombre salió de un impecable sedán negro, un coche tan fuera de lugar en aquel paisaje que parecía de otro planeta. El hombre era la antítesis de la ruina que lo rodeaba. Vestía un traje caro, hecho a medida, de un color gris marengo que no tenía ni una sola arruga. Sus zapatos de cuero italiano brillaban con un lustre imposible, a pesar del fango que cubría todo lo demás. Se movía con una economía de gestos, una gracia depredadora que irradiaba poder y un profundo sentido de propiedad, como si el mismo aire que respiraba le perteneciera. Su rostro era atractivo,
bronceado, con el pelo negro perfectamente peinado hacia atrás. Una sonrisa blanca y calibrada adornaba sus labios, pero sus ojos eran otra historia. Eran oscuros, fríos, desprovistos de toda emoción real. Eran los ojos de un calculador, de alguien que ve el mundo no en términos de personas, sino de activos y obstáculos. Leo supo al instante, sin necesidad de presentaciones, quién era. Era el hijo. Era el heredero del monstruo. Señor Castillo se acercó a la cabaña con pasos medidos. Su sonrisa nunca vaciló. El olor a su cara loción de diseño, un aroma cítrico y caro, cortó el aire cargado de humedad y podredumbre. «Buenos días», dijo, su voz tan suave como la seda, pero con un filo de acero debajo. Ignoró la mano que Leo no le ofreció y recorrió el interior de la ruinosa estructura con una mirada de falsa compasión. «Un lugar con carácter», comentó con ironía apenas velada. Se presentó como el director de Iberia Minería, describiendo la empresa como una benefactora de la región, una creadora de empleo y progreso. Habló del gran legado de su padre y de su compromiso con la comunidad. Cada palabra era una mentira pulida, una actuación impecable. Leo permaneció en silencio, sintiendo el calor del diario bajo la manta de Mía, un carbón ardiente de verdad en un océano de falsedad. El hombre que había ordenado la muerte de Arturo Vilar había sido así. Encantador, educado y absolutamente despiadado. Castillo no tardó en ir al grano, abandonando las sutilezas. «He oído que la propiedad por fin tiene un ocupante legal», dijo, su tono volviéndose más práctico. «Permítame expresar mis condolencias por el estado lamentable en el que se encuentra». Su mirada se detuvo por un segundo en Mía, que tosió en sueños. Este no es lugar para un hombre, y mucho menos para una niña enferma. Entonces llegó la oferta, una suma de dinero tan insultantemente baja que apenas cubriría el coste del viaje de vuelta a la ciudad. Lo llamó un gesto de caridad, una forma de quitarle a Leo este terreno inútil y peligroso de las manos. La oferta no era una negociación, era un insulto deliberado, una demostración de poder. Era el precio que le ponía a su silencio, asumiendo que Leo no sabía nada. Castillo estaba probando el terreno, midiendo al hombre que tenía delante, y esperaba que fuera un hombre desesperado, fácil de comprar y de desechar. La mente de Leo era un torbellino. El diario, los diamantes, el veneno, el asesinato. El hombre que tenía delante era el hijo del diablo, el heredero de un imperio construido sobre el sufrimiento y la muerte. Una parte de él, la parte paternal y aterrorizada, le gritaba que aceptara el dinero, que cogiera a su hija y corriera lo más lejos posible de allí, que desapareciera antes de que se dieran cuenta de lo que sabía. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, se llenó de una furia fría y dura como el acero. Miró el rostro pálido de Mía, escuchó el sonido de su respiración dificultosa, un resultado directo de la codicia de la familia de este hombre. Venderle la tierra a él sería la traición final a la memoria de Arturo y a todas las víctimas anónimas del valle. Sintió la determinación endurecerse en su interior. No podía huir, no esta vez. Levantó la vista y miró a Castillo directamente a los ojos. «La tierra no está en venta», dijo, y se sorprendió de lo firme y clara que sonó su voz en el aire pesado. La sonrisa de Castillo no se desvaneció, se quebró. Fue como ver una máscara de porcelana agrietarse, revelando la nada fría que había debajo. El ambiente en la cabaña cambió al instante. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad amenazante. La fachada del benefactor caritativo se disolvió, dejando al descubierto al depredador. Los ojos de Castillo se estrecharon, perdiendo todo rastro de falsa amabilidad. Su mirada se desvió de Leo y, de forma lenta y deliberada, se posó en la figura durmiente de Mía, acurrucada bajo la manta. Se quedó mirándola durante un latido de corazón que se sintió como una eternidad. No dijo nada, pero el mensaje fue inequívoco. Era una mirada que evaluaba una vulnerabilidad, que marcaba un objetivo. El frío que Leo sintió en ese momento no tenía nada que ver con la humedad de la cabaña. Era el frío del miedo puro y primordial, el miedo de un padre que ve a un lobo mirando a su cordero. Finalmente,
Los ojos de Castillo volvieron a clavarse en los de Leo, ahora tan planos y duros como el granito. «Una verdadera lástima», susurró, y el sonido de su voz fue como el roce de la seda sobre el filo de una navaja. Dio un paso atrás, su impecable traje una mancha oscura contra la miseria de la cabaña. «Esta propiedad parece atraer la mala suerte». Su mirada era una promesa helada. Sería una tragedia que más mala suerte cayera sobre esta propiedad o sobre la gente que vive en ella. Se dio la vuelta sin una palabra más. Caminó hacia su coche con la misma calma depredadora y se marchó, el sonido del motor alejándose y dejando tras de sí un silencio preñado de veneno. La amenaza quedó flotando en el aire, tan tangible como el olor a moho. Leo se quedó paralizado, el corazón martilleándole contra las costillas, aplastado por el peso del secreto y de un peligro mortal. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cogerías los diamantes y huirías para salvar a tu hija? ¿O te quedarías para luchar por una justicia que podría costaros la vida a ambos? El silencio que dejó el coche de Castillo era más ruidoso que cualquier motor. Era un vacío pesado y expectante, cargado con la electricidad de la amenaza no dicha. Leo se quedó inmóvil junto a la puerta, sintiendo el eco de las palabras de Castillo, o sobre la gente que vive en ella, rebotando en las paredes de su cráneo como una bala perdida. Un sudor frío le recorrió la espalda, empapando la tela delgada de su camisa. Su corazón, que había estado martilleando salvajemente, ahora latía con golpes sordos y pesados, un tambor fúnebre en la quietud absoluta. Miró hacia el rincón donde dormía Mía, un bulto frágil bajo la manta raída. La amenaza no había sido para él, había sido para ella. La imagen de los ojos fríos y calculadores de Castillo posándose en su hija se quemó en su retina. La náusea, una vieja conocida, le subió por la garganta, pero esta vez no era de hambre o desesperación, sino de un miedo puro y visceral que nunca antes había conocido. Se sintió como un animal atrapado en una jaula, con el depredador rondando justo afuera. La cabaña, que había sido una ruina desesperante, se transformó de repente en una trampa mortal. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de la madera vieja sonaba como un paso furtivo. El olor a podredumbre y humedad se mezclaba ahora con el fantasma del caro perfume de Castillo, una combinación nauseabunda que simbolizaba la invasión de su corrupto mundo en la miseria de Leo. El peso del diario y los diamantes, ocultos bajo el cuerpo de su hija, se sentía como un ancla que lo arrastraba hacia el fondo de un océano helado. La fortuna que había desenterrado no era una salvación, era su sentencia. La furia que había sentido momentos antes se evaporó, dejando solo el residuo helado del pánico. ¿Qué podía hacer? ¿Huir? ¿A dónde? Eran náufragos en mitad de la nada, sin transporte, sin dinero contante, sin nadie a quien acudir. Y ahora estaban marcados. Castillo no era un hombre que dejara cabos sueltos. El infarto fulminante de Arturo era una prueba sangrienta de ello. Leo sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. No había escapatoria. El terror era paralizante. Su mente, que había estado trabajando a una velocidad febril, ahora era un lienzo en blanco de pánico. Quería coger a Mía en brazos y correr sin mirar atrás hasta que sus pulmones estallaran, pero sus pies parecían clavados al suelo de piedra. Sabía que correr a ciegas por el bosque era tan suicida como quedarse. Castillo sabría que había huido, sabría por qué, y los cazaría. La imagen de dos desconocidos persiguiéndolos en la oscuridad del bosque le heló la sangre. ¿Y la policía? La idea era ridícula. Castillo era una figura pública, un benefactor, el heredero de un imperio. ¿Quién le creería a él? Un vagabundo que vivía en una ruina, con una historia increíble sobre un diario de hacía 50 años. Lo encerrarían por loco antes de que pudiera terminar la primera frase. Estaba solo, completamente solo contra una organización criminal que vestía trajes caros y se sentaba en los consejos de administración. La impotencia era un veneno que le recorría las venas, dejándolo débil y sin aliento. Un acceso de tos de Mía, más húmedo y profundo que nunca, lo sacó de su parálisis. El sonido lo golpeó como un latigazo. El miedo por sí mismo era una cosa, pero el miedo por ella era una fuerza de la naturaleza.
Era el catalizador que convertía el pánico en acción. No podía quedarse allí a esperar que la mala suerte cayera sobre ellos. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, por pequeña que fuera. Necesitaba un aliado. Necesitaba información. ¿Había alguien más en este valle olvidado por Dios? ¿Alguna otra casa? ¿Alguna otra alma que hubiera resistido el avance de Iberia Minería? La carta de herencia no mencionaba a ningún vecino, pero el mundo era más grande que un trozo de papel oficial. Tenía que haber alguien. Una pequeña y desesperada llama de esperanza se encendió en la oscuridad de su terror. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que moverse. Tenía que buscar. Era la única jugada que le quedaba en un tablero donde su oponente ya había declarado jaque mate. La seguridad de su hija dependía de esa apuesta improbable. Tomó una decisión. Era arriesgada, casi una locura, pero era mejor que la inacción. Dejaría a Mía, solo por un rato. La idea le revolvía el estómago, le llenaba de una culpa tan corrosiva que casi lo ahogaba. Dejarla sola en esa trampa, después de la visita de Castillo, se sentía como una traición imperdonable. Pero llevarla con él, a una búsqueda incierta a través del terreno hostil, era aún peor. Estaba débil, su tos empeoraba. Necesitaba descansar en el relativo refugio del islote de cartón. Él sería rápido. Iría y volvería antes de que ella siquiera se despertara. Se arrodilló a su lado, el corazón encogido. Le tocó la frente, húmeda y fría. Le susurró una promesa al oído, una que ella no podía oír. Vuelvo enseguida. Mi vida. Voy a buscar ayuda. Voy a sacarnos de aquí. Metió el diario y la pequeña bolsa de diamantes en los bolsillos interiores de su chaqueta. Eran la prueba y la posible moneda de cambio. Si le pasaba algo, no podían caer en las manos equivocadas. Dejar a su hija fue el acto más difícil de su vida. Salió de la cabaña como un fantasma, cerrando la puerta rota con un cuidado infinito para no hacer ruido. El aire exterior era frío y olía a lluvia inminente. El cielo gris plomizo parecía presionar hacia abajo, aplastando el paisaje. ¿En qué dirección ir? No tenía ni idea. El camino por el que habían llegado los había traído desde la nada y los había dejado en la nada. Pero mientras estaba allí, indeciso y aterrorizado, un detalle casi imperceptible captó su atención. A lo lejos, muy a lo lejos, por encima de la línea de los árboles oscuros, vio un finísimo hilo de humo blanco ascendiendo en línea recta hacia el cielo. Era casi invisible contra las nubes grises, un susurro visual, pero estaba allí. Humo. Donde hay humo, hay fuego, y donde hay fuego controlado, hay gente. El corazón le dio un vuelco. Era una posibilidad, una aguja en un pajar de desesperación, pero era la única pista que tenía. Se orientó por el hilo de humo y, sin mirar atrás, se adentró en la espesura del bosque, dejando atrás todo lo que amaba en el mundo. La caminata fue una pesadilla. El bosque gallego, que antes le había parecido salvaje y desolado, ahora se sentía activamente malévolo. Las ramas de los árboles parecían garras que intentaban atraparlo. Las zarzas se enganchaban en su ropa como dedos esqueléticos. El suelo era una trampa de barro resbaladizo y raíces ocultas que amenazaban con torcerle un tobillo a cada paso. El silencio era opresivo, roto, solo por el sonido de su propia respiración agitada y el latido de su corazón en los oídos. La paranoia se apoderó de él. Cada crujido de una hoja seca, cada chasquido de una rama, le hacía sobresaltarse, convencido de que los hombres de Castillo lo seguían. Se imaginaba sus rostros, sin rasgos, persiguiéndolo entre las sombras. El dolor en su mano lisiada era un fuego constante, pero lo ignoraba, concentrado únicamente en el hilo de humo que a veces desaparecía tras una colina o una cortina de árboles, provocándole oleadas de pánico. Estaba corriendo contra el tiempo, contra la oscuridad que se avecinaba y contra el mal que había invitado a su vida. Después de casi una hora de lucha contra el terreno y su propio miedo, el bosque comenzó a clarear. El olor a tierra mojada se mezcló con el aroma inconfundible de la madera quemándose, un olor a hogar que le resultó extrañamente reconfortante y doloroso al mismo tiempo. Salió a un claro y allí la vio. Una pequeña granja,
Una casa de piedra de 2 plantas, con un techo de pizarra oscura, mucho más robusta y cuidada que su propia ruina. Un pequeño huerto cercado y un viejo tractor aparcado junto a un cobertizo hablaban de una vida de trabajo duro y autosuficiencia. El humo que había seguido salía de una chimenea de piedra, una señal de vida y calor que le pareció el faro más hermoso del mundo. Por un momento, se quedó paralizado al borde del bosque, abrumado por una mezcla de alivio y un nuevo tipo de miedo. ¿Qué diría? ¿Cómo se presentaría? Un extraño cubierto de barro y desesperación que aparece de la nada. Podrían recibirlo con un disparo antes de que pudiera pronunciar una palabra, pero ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Respiró hondo, un aliento tembloroso que no llenó sus pulmones, y caminó lentamente hacia la casa, con las manos a la vista para mostrar que no era una amenaza. Cada paso sobre la hierba húmeda se sentía como un juicio. Antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió con un chirrido. Un hombre apareció en el umbral. Era viejo, de casi 80 años, pero se mantenía erguido. Su piel era un mapa de arrugas profundas, curtida por décadas de sol y viento. Su pelo era blanco y escaso, y sus ojos, de un azul pálido y penetrante, lo escrutaron con una intensidad que parecía atravesarle el alma. En sus manos sostenía una vieja escopeta de 2 cañones, no apuntándole directamente, pero sí en una posición que no dejaba lugar a dudas sobre su disposición a usarla. El hombre no dijo nada, solo esperó. Su silencio era una muralla más formidable que cualquier puerta. Leo se detuvo, el corazón en la garganta, sintiendo el peso de la mirada de aquel anciano, un guardián silencioso de su pequeño reino. «Yo, lo siento», balbuceó Leo, su voz ronca por el desuso y el miedo. No quería molestar. Estoy en la propiedad de los Vilar, la cabaña». Las palabras salieron atropelladas, una confesión de su desesperada situación. Al oír el nombre Vilar, la expresión del anciano no cambió, pero algo en sus ojos se movió, un destello de un dolor antiguo, una sombra que pasó por su rostro como una nube por el sol. El cañón de la escopeta bajó unos centímetros, un gesto mínimo pero significativo. «Arturo Vilar», dijo el anciano, y su voz fue como el crujido de la grava, baja y áspera. No era una pregunta, era una declaración. Leo asintió, incapaz de hablar. «La gente le llama Julián», continuó el viejo, su mirada nunca abandonando la de Leo, sopesándolo, midiéndolo. «Entra, estás a punto de calarte hasta los huesos». La invitación fue brusca, sin una pizca de calidez, pero para Leo fue como si le abrieran las puertas del cielo. Cruzó el umbral, dejando el mundo hostil atrás y entrando en el santuario de Julián. El interior de la casa era como un viaje a otro tiempo. El aire era cálido y olía a leña de roble quemándose en una gran chimenea de piedra, a un guiso que burbujeaba lentamente en la cocina y al aroma agridulce del tabaco de liar. Era el olor de la vida, de la continuidad. Muebles de madera oscura, pulidos por generaciones de uso, llenaban la estancia. Una manta de retales cubría un viejo sofá. Todo hablaba de permanencia, de raíces profundas clavadas en la tierra. El contraste con la podredumbre y el vacío de su cabaña era tan brutal que a Leo se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sintió como un fantasma entrando en la casa de los vivos. Julián le señaló una silla de madera junto al fuego y se sentó frente a él, dejando la escopeta apoyada en la pared, al alcance de la mano. No ofreció comida ni bebida, solo lo observó con esos ojos penetrantes, esperando. El silencio se alargó, y Leo supo que la siguiente jugada era suya. Tenía que confiar en este extraño o volver a la desesperación. Las palabras brotaron de Leo como un torrente, una presa de miedo y secreto que finalmente se rompía. Con voz temblorosa le contó todo: la herencia, la ruina, el descubrimiento de la caja fuerte. Describió el diario, la confesión de Arturo, el plan diabólico de Iberia Minería para envenenar el valle. Le habló de los diamantes, del agua fétida del pozo, de la tos persistente de Mía. Y finalmente, con la voz apenas un susurro, le contó la visita de Castillo, la oferta insultante y la amenaza velada contra su hija. Mientras hablaba, observaba el rostro de Julián, esperando una reacción de incredulidad,
de burla, de desconfianza. Pero el anciano no mostró ninguna sorpresa. Escuchaba con una quietud sombría, asintiendo lentamente de vez en cuando, como si Leo solo estuviera poniendo palabras a una historia que él ya conocía de memoria. Cuando Leo terminó, exhausto y vacío, el silencio volvió a caer sobre la habitación, pero ahora era un silencio compartido, un puente entre dos extraños unidos por un mismo y oscuro pasado. Julián se levantó lentamente, cada movimiento deliberado, y fue hacia un viejo aparador de madera. Abrió un cajón y sacó un marco de fotos descolorido. Se lo tendió a Leo, sin decir una palabra. En la foto en blanco y negro, una joven sonreía a la cámara, sus ojos llenos de vida. «Mi hermana, Elena», dijo Julián, su voz más áspera que nunca. Murió a los 22 años. Los médicos de la ciudad lo llamaron un tipo de leucemia agresiva y rara. Una mala racha, dijeron. Su mirada se perdió en el fuego. Ella no fue la única. En 2 años, enterramos a 7 personas en este valle. Jóvenes, fuertes, todos con mala suerte. Todos se negaron a venderle sus tierras al viejo castillo. Las palabras de Julián cayeron sobre Leo como piedras. La extraña enfermedad del diario tenía un rostro, tenía un nombre, Elena. La historia dejó de ser un relato en un libro viejo y se convirtió en una tragedia de carne y hueso, una herida abierta que seguía supurando décadas después. Arturo no era un mal hombre, continuó Julián, su voz un murmullo bajo. Era un hombre débil que cometió un terrible error y pasó el resto de su corta vida intentando enmendarlo. La revelación final cayó como un martillazo. Vino a verme. Una semana antes de que lo encontraran muerto en ese hotel, se sentó en esa misma silla donde estás tú ahora. Julián señaló la silla de Leo. Estaba aterrorizado, pálido como un fantasma. Me dijo que por fin tenía todas las pruebas, que iba a Madrid a entregárselas a un periodista, que iba a hundir a Castillo y a su maldita empresa de una vez por todas. Julián hizo una pausa, y el crepitar del fuego fue el único sonido. Me dijo que si algo le pasaba. No era un accidente. Arturo Vilar no tenía problemas de corazón. Era fuerte como un roble. Lo que tuvo no fue un infarto. Fue una visita de los hombres de Castillo. La confirmación fue un golpe helado en el pecho de Leo. El círculo se había cerrado. Ahora sabía, sin sombra de duda, a qué se enfrentaba. De repente, Julián pareció salir de su ensimismamiento. La urgencia reemplazó la melancolía en sus ojos. Castillo hijo es igual que el padre, pero más impaciente. Si ha ido a verte y lo has rechazado, no volverá a hablar. Actuará, y lo hará rápido. Se movió con una agilidad sorprendente para su edad, yendo a un rincón donde había una vieja radio de onda corta con un montón de equipos electrónicos anticuados. Rebuscó en una caja y sacó 2 aparatos que parecían pequeños ladrillos negros con largas antenas. Walkie-talkies, viejos, pero funcionan. La señal de móvil no llega aquí, pero esto atraviesa las colinas. Le entregó uno a Leo. El plástico se sentía frío y pesado en su mano. Toma esto. Vuelve a tu cabaña ahora mismo. Coge a tu hija y ten preparada una bolsa. Vigilaré el camino desde aquí con mis prismáticos. Conozco cada sendero de este bosque. Si veo algo, lo que sea, te avisaré, y tienes que estar listo para correr. La advertencia era clara y directa. La partida de ajedrez había terminado. La lucha por la supervivencia estaba a punto de comenzar. Leo corrió de vuelta a la cabaña, el corazón martilleándole en el pecho, el walkie-talkie frío apretado en su mano. El bosque, que a la ida le había parecido amenazador, ahora era simplemente un obstáculo, una distancia que tenía que cubrir lo más rápido posible. Las palabras de Julián resonaban en su cabeza. Actuará, y lo hará rápido. Cada minuto que Mía pasaba sola en esa cabaña era un minuto de riesgo mortal. Saltó sobre raíces y troncos caídos, ignorando el barro que le salpicaba hasta la cara y el dolor punzante en su mano. La delgada línea de humo de la chimenea de Julián había sido su faro de esperanza. Ahora, la visión de la ruinosa silueta de su propia cabaña era una visión de puro pavor. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si ya habían llegado? El miedo le dio alas, irrumpir en la cabaña, jadeando,
Fue como salir a la superficie después de haber estado a punto de ahogarse. Mía seguía dormida, ajena al peligro que se cernía sobre ellos. El alivio fue tan intenso que casi se le doblaron las rodillas. El sol se estaba poniendo. Rayos de luz anaranjada y sangrienta se filtraban por el agujero del techo y las grietas de las paredes, pintando el interior de la cabaña con tonos apocalípticos. La atmósfera era opresiva, el aire denso y quieto. El tiempo se estaba acabando. Con movimientos rápidos y precisos, Leo preparó su huida, en la vieja maleta de cartón destrozada, que ahora serviría como mochila improvisada. Metió la única manta, el diario y la bolsa de diamantes. No había comida que empacar, era todo lo que tenían en el mundo. Despertó a Mía con suavidad. «¿Papá?», murmuró ella, confundida y somnolienta. «Tenemos que jugar a otro juego, mi amor», le dijo él, su voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «Un juego de escondite. Tenemos que salir de aquí muy, muy rápido y en silencio». La confusión en los ojos de su hija fue como una daga en su corazón, pero no había tiempo para explicaciones. La vistió con el abrigo, el miedo una corriente eléctrica bajo su piel. Justo cuando estaba atando los cordones de los zapatos de Mía, el walkie-talkie cobró vida con un estallido de estática que le hizo dar un brinco. Luego, la voz de Julián, rasposa, urgente, llenó la habitación. «Leo, ¿me oyes?». «Alto y claro», respondió Leo. Su propia voz un susurro ahogado. «Están llegando», dijo Julián, sin preámbulos. «Un coche, sin luces, se ha detenido al principio del camino. Bajan 2 hombres, vienen a pie». El estómago de Leo se convirtió en un nudo de hielo. Era real. Estaba sucediendo. No era paranoia. «Leo, escúchame. No salgas por la puerta principal. Detrás del hogar, en el suelo, hay una anilla de hierro. Es la entrada a la bodega. Tira de ella. Hay un túnel que sale al bosque por detrás de la casa. Corre hacia mi granja. Te guiaré con la luz. Ahora, muévete». El walkie-talkie enmudeció. Por un segundo, Leo se quedó congelado. El sonido de su propio corazón ensordecedor. Luego, el instinto de supervivencia tomó el control. Se abalanzó hacia la chimenea. Apartó las cenizas frías y la leña húmeda con las manos. Allí estaba, casi invisible bajo una capa de hollín, una anilla de hierro empotrada en una losa de piedra. El plan de escape de Arturo. No solo había construido una cripta para su secreto, sino también una vía de escape. Tiró con todas sus fuerzas. La losa, pesada como una lápida, se resistió. Gimió. El esfuerzo le hizo ver estrellas. El dolor en su mano herida explotó en una agonía blanca y cegadora. Pero tiró con la fuerza de un padre aterrorizado. La piedra cedió, raspando contra el suelo y revelando un agujero negro y rectangular. Un olor a tierra húmeda y a oscuridad ancestral surgió de las profundidades. «Vamos, Mía, rápido», susurró, levantándola en brazos. Justo en ese momento, un nuevo olor, agudo, químico y terriblemente familiar, penetró en la cabaña. Gasolina. El olor era tan fuerte que le hizo arder las fosas nasales. Estaban rociando las paredes. No venían a asustarlos, venían a borrarlos del mapa. «Papá, tengo miedo», sollozó Mía aferrándose a su cuello. «Lo sé, mi amor. Cierra los ojos y no los abras hasta que yo te lo diga», ordenó él, su voz rota por el pánico. Oyó pasos fuera, el crujido de botas sobre la maleza seca, el sonido de un líquido salpicando contra las paredes de madera de la cabaña era inconfundible. Estaban empapando la estructura, asegurándose de que el fuego fuera rápido y absoluto. No había tiempo. Se colgó la maleta al hombro, agarró a Mía con fuerza contra su pecho y se deslizó por el agujero, cayendo en la oscuridad fría y húmeda de la bodega. La caída fue corta. Aterrizó sobre un suelo de tierra blanda. Levantó la vista justo a tiempo para ver la silueta de la abertura contra la creciente luz anaranjada. Luego, un sonido, un whoosh, gutural y aterrador, el sonido del infierno desatándose. El aire se encendió. Una llamarada rugió en el interior de la cabaña, y el resplandor anaranjado en la abertura de la trampilla se convirtió en un blanco incandescente. El calor fue instantáneo e intenso,
como abrir la puerta de un horno. El rugido del fuego sobre sus cabezas era un monstruo devorándolo todo, la madera vieja crujiendo y estallando en una sinfonía de destrucción. El humo, denso y negro, comenzó a filtrarse por la abertura, llenando la pequeña bodega y haciéndolos toser violentamente. Leo buscó a tientas en la oscuridad, sus manos rozando una pared de piedra húmeda, hasta que encontró la abertura del túnel. Era bajo y estrecho, poco más que una madriguera. «¡Vamos, Mía! ¡Tenemos que gatear!», gritó por encima del rugido del fuego. La empujó delante de él y se metió en el túnel, arrastrándose sobre manos y rodillas por la tierra fría y fangosa. El túnel era claustrofóbico, el olor a tierra y a raíces mezclándose con el humo acre que los seguía como una bestia hambrienta. Detrás de ellos, oyeron el estruendo de una viga del techo al derrumbarse. La cabaña, su prisión y su santuario, estaba siendo borrada de la existencia. El túnel parecía no tener fin. La oscuridad era total, absoluta. Leo solo podía guiarse por el tacto, sus dedos rozando las paredes de tierra húmeda. Mía lloraba delante de él, sus sollozos ahogados resonando en el espacio confinado. El aire se estaba volviendo irrespirable. Cada bocanada era una mezcla de humo y polvo que le quemaba los pulmones. El pánico le atenazaba la garganta, la sensación de estar siendo enterrado vivo, pero seguía empujando, arrastrándose, impulsado por el instinto animal de proteger a su cría. «Ya casi llegamos, cariño, ya casi llegamos», mentía, su voz un graznido ronco. El rugido del fuego se fue atenuando a sus espaldas, reemplazado por el sonido de su propia respiración jadeante y el latido frenético de su corazón. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba. Vio una pizca de luz, no la luz anaranjada del fuego, sino la luz pálida y grisácea de la noche. Una salida. La esperanza, casi extinguida, volvió a brillar. Salieron a trompicones del túnel que desembocaba en un denso matorral a unos 50 metros de la cabaña en llamas. Leo se puso en pie, tosiendo y escupiendo barro, y levantó a Mía en brazos. El espectáculo era hipnótico y aterrador. La cabaña era una pira funeraria, una antorcha gigante que lanzaba chispas y humo negro hacia el cielo nocturno. Las llamas danzaban con una furia anaranjada, devorando la madera seca con una velocidad increíble. Vio las dos siluetas oscuras de los hombres de Castillo, de pie junto a su coche, observando su obra con una calma profesional, asegurándose de que no quedara nada más que cenizas. No los habían visto. El plan de Arturo, el plan de escape de un hombre muerto, los había salvado. Por ahora, la brisa fría de la noche le golpeó la cara y tembló, no solo de frío, sino de la reacción retardada del terror y la adrenalina. Estaban vivos, estaban fuera, pero estaban en medio del bosque, en la oscuridad, con asesinos a solo unos metros de distancia. El walkie-talkie, que había caído al suelo, volvió a la vida. «Leo, Leo», responde. Era la voz de Julián, llena de ansiedad. Leo lo recogió. Sus manos temblaban tanto que apenas podía apretar el botón. «Estamos fuera, estamos vivos», susurró, la voz rota. «Gracias a Dios», suspiró Julián. «No te muevas, quédate entre los árboles. Los estoy viendo. Se irán pronto. Cuando el coche se marche, mira hacia el este. Verás la luz de mi porche. Ven directamente hacia ella. No te desvíes del camino. Te estaré esperando». Las instrucciones eran claras. Un ancla en un mar de caos. Leo se agachó, escondiéndose con Mía en la oscuridad del sotobosque, su mirada fija en la hoguera que había sido su hogar. El fuego reflejaba en los ojos abiertos y aterrorizados de su hija. La abrazó con fuerza, el calor del cuerpo de ella contra el suyo, un pequeño punto de vida en un mundo que había intentado aniquilarlos. Solo podían esperar, escuchando el rugido del fuego y el latido de sus propios corazones. Los dos hombres observaron el fuego durante lo que pareció una eternidad. No hablaban, solo miraban cómo el techo se derrumbaba con un estruendo ensordecedor, enviando una lluvia de ascuas al cielo. Para ellos era un trabajo terminado, un problema solucionado. Habían cumplido sus órdenes. Finalmente, uno de ellos dio una calada a un cigarrillo, arrojó la colilla al suelo y se dirigió al coche. El otro le siguió. Oyeron el sonido de las puertas al cerrarse y el motor al arrancar.
El coche dio la vuelta lentamente y se alejó por el camino de tierra, sus faros traseros rojos desapareciendo en la oscuridad como los ojos de una bestia que se retira. Se habían ido. El silencio que dejaron fue profundo, roto solo por el crepitar de los últimos restos de la cabaña. El peligro inmediato había pasado, pero Leo sabía que la guerra no había hecho más que empezar. Castillo pensaba que estaban muertos. Era su única ventaja, una ventaja que tenían que usar con inteligencia. Se han ido, Leo. El camino está despejado. Llegó la voz de Julián. Tranquila ahora. Mira hacia el este. Leo se asomó por entre los árboles. A lo lejos, a través de una extensión de campo oscuro, vio una pequeña luz amarilla, un punto de calidez y seguridad en la inmensidad de la noche. Era la granja de Julián, su faro. «Vamos, mi amor, ya casi estamos a salvo», le susurró a Mía, que se había quedado dormida en sus brazos, agotada por el terror. La levantó con cuidado, el peso de su cuerpo un recordatorio reconfortante de que estaba viva. Con la maleta a la espalda y su hija en brazos, Leo comenzó la última etapa de su viaje. Se movió a través de la oscuridad, sus ojos fijos en la luz lejana, un náufrago nadando hacia la única balsa en un océano infinito. Detrás de él, las brasas de su pasado se extinguían lentamente, dejando solo un rastro de humo y el fantasma de un secreto que se había negado a morir. La caminata hacia la granja fue surrealista. El aire olía a humo y a noche fría. El único sonido era el de sus propios pies aplastando la hierba húmeda y la respiración suave de Mía contra su cuello. La adrenalina había desaparecido, dejando paso a un agotamiento profundo que le pesaba en cada miembro. Su cuerpo entero dolía. El dolor en su mano era una agonía sorda y palpitante, pero seguía caminando, un paso tras otro, con la tenacidad de un autómata. La luz del porche de Julián se hacía más grande, más brillante, una promesa de refugio. Cuando finalmente llegó al borde de la propiedad, Julián estaba allí, esperándolo en el porche, la vieja escopeta apoyada a su lado. La luz amarillenta iluminaba su rostro arrugado, y por primera vez, Leo vio algo más que dureza en sus ojos. Vio alivio, vio compasión, vio el reflejo de su propia lucha en la mirada de un hombre que había perdido la suya hacía mucho tiempo. Julián no dijo nada. Simplemente le quitó a Mía de los brazos con una gentileza inesperada y la llevó dentro, hacia el calor de la casa. Leo lo siguió, tropezando de agotamiento, y se derrumbó en la misma silla de antes, junto al fuego que ahora ardía con fuerza. Julián acostó a Mía en el viejo sofá de retales y la cubrió con una manta de lana gruesa. La niña ni siquiera se movió. El viejo se volvió hacia Leo. Sus miradas se cruzaron sobre el crepitar de las llamas. No se habían dicho más que unas pocas docenas de palabras, pero en esas pocas horas se había forjado un vínculo inquebrantable, una alianza nacida del fuego, la pérdida y la búsqueda de una justicia que llevaba demasiado tiempo dormida. Leo sacó el diario de la maleta. Estaba un poco chamuscado por los bordes, pero intacto. Lo puso sobre la mesa, entre ellos. El libro de cuero, que contenía la historia de un crimen, era ahora la única arma que tenían. La pregunta era cómo iban a usarla para luchar contra un monstruo. Julián condujo a Leo a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, un verdadero santuario de tecnología olvidada. El aire olía a ozono y a metal caliente. Una enorme radio de aficionado, con sus diales y medidores luminosos, ocupaba toda una mesa, rodeada de cables y extraños aparatos. Era el nexo de Julián con un mundo que había decidido abandonar, pero no olvidar. Durante años he sido parte de un grupo activista por los derechos de la tierra, explicó el anciano, su voz un susurro grave en la quietud de la noche. Nos comunicamos por aquí. Hay un fiscal en la unidad anticorrupción, un hombre llamado Salas. Su padre fue un agricultor estafado por una constructora. Odia a la gente como Castillo, con una pasión que la ley apenas puede contener. Julián colocó una mano sobre el frío metal de la radio. No es un policía cualquiera, es un hombre que busca justicia, no solo aplicar la ley, y conoce mi nombre, me creerá. Para Leo, aquella máquina anticuada, un fantasma de otra era, se convirtió en el arca de su salvación. Julián encendió el equipo, un zumbido grave llenó la habitación
y los diales cobraron vida con un resplandor verdoso. Con una destreza que desmentía su edad, sus dedos curtidos giraron los selectores, navegando a través de un océano de estática y voces fantasmales. CQ Delta, CQ Delta, aquí Alfa 1 Lima, llamando a Eco 7 Gol, murmuraba, su voz mezclándose con el crepitar del éter. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Cada segundo de silencio era una eternidad. Finalmente, una voz quebrada por la distancia respondió. Era Salas. Julián fue conciso, su voz firme, narrando los hechos con una precisión militar. Mientras tanto, Leo, usando el cargador de Julián para revivir su teléfono, fotografió las páginas clave del diario. La confesión de Arturo, la fórmula química, la última entrada. Julián, con un ingenio asombroso, conectó el teléfono a un viejo módem acústico. El chirrido agudo y discordante de los datos viajando a través de la línea telefónica fue la banda sonora de su contraataque. El sonido de un secreto gritando su verdad a través de cientos de kilómetros. En una oficina de Madrid, bajo la luz fluorescente de la madrugada, el fiscal Salas observó las imágenes aparecer en la pantalla de su ordenador píxel a píxel. Al principio, su rostro mostraba escepticismo profesional, pero a medida que las palabras de Arturo Vilar se materializaban, su expresión cambió a una de absoluta conmoción. El nombre Iberia Minería y el apellido Castillo eran fantasmas que rondaban los archivos de casos sin resolver durante más de 40 años. Desapariciones, fraudes, suicidios, inexplicables. Todo estaba conectado. El diario no era solo una prueba, era la piedra de roseta de una de las conspiraciones criminales más longevas y brutales de la historia reciente del país. Salas sintió un escalofrío. La verdad, enterrada durante medio siglo bajo capas de poder y dinero, acababa de serle entregada en una bandeja de plata digital por un viejo activista y un carpintero desesperado. Sin dudar un segundo, descolgó un teléfono rojo de su escritorio. «Preparen un equipo de la UCO», ordenó su voz gélida. «Vamos de casa mayor». La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, acababa de despertar. El amanecer pintaba de tonos rosados el cielo sobre la lujosa finca de los Castillo. En su despacho forrado de caoba, Ricardo Castillo se servía un brandy, saboreando el éxito. En su mente, Leo y su hija eran apenas un recuerdo carbonizado, un cabo suelto convenientemente eliminado. Pero su celebración fue interrumpida no por un ruido, sino por la ausencia de él. El silencio repentino de los pájaros. Miró por la ventana y su sangre se heló. Una flota de vehículos negros sin insignias había rodeado la mansión con una eficiencia silenciosa y aterradora. Hombres con pasamontañas y chalecos con las siglas de la UCO se desplegaron, tomando posiciones. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de su despacho se abrió de golpe. No leyeron sus derechos, no hubo diálogo. Un agente le puso una tablet frente a su cara. En la pantalla, la imagen temblorosa de la última entrada del diario de Arturo. La sonrisa de Castillo se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico puro y animal. El imperio construido sobre huesos y veneno se derrumbó en el preciso instante en que unas esposas frías se cerraron sobre sus muñecas. La noticia estalló como una bomba atómica en los informativos de la mañana. El magnate Ricardo Castillo, arrestado. Iberia Minería, en el centro de una trama de asesinatos y estafa masiva. Las acciones de la compañía se desplomaron hasta no valer nada en cuestión de horas. La historia del diario de Arturo Vilar se convirtió en una leyenda nacional, el relato de un hombre que intentó hacer lo correcto y cuya voz fue finalmente escuchada medio siglo después. El arresto de Castillo desencadenó una avalancha. Ancianos de todo el valle, que habían vivido con miedo durante décadas, comenzaron a hablar. Sus historias, antes desestimadas como rumores o mala suerte, ahora eran escuchadas por fiscales y periodistas. Eran testimonios desgarradores de enfermedades inexplicables, de ganado muerto, de cosechas arruinadas. Desde la seguridad de la granja de Julián, Leo observaba el desmoronamiento del imperio de Castillo en un pequeño televisor, con Mía durmiendo plácidamente a su lado. Por primera vez en meses,
El aire que respiraba no estaba cargado de miedo, sino de una nueva y extraña sensación: la paz. Pasaron los meses. El juicio fue el espectáculo mediático del año. Las pruebas contenidas en el diario de Arturo, corroboradas por docenas de testimonios y nuevas evidencias forenses, eran abrumadoras. Castillo y sus secuaces fueron condenados a cadenas perpetuas por múltiples cargos de asesinato, conspiración y crímenes contra la salud pública. Los bonos al portador y los diamantes en bruto fueron, por supuesto, confiscados como bienes procedentes de la actividad criminal que eran. Por un momento, Leo sintió una punzada de la vieja desesperación. Pero entonces, el tribunal emitió su último fallo. En un acto de justicia poética y restitución histórica, el tribunal dictaminó que una parte sustancial de los activos incautados a Iberia Minería se destinaría a un fondo de compensación. Como descubridor de la prueba clave y víctima directa de la conspiración, a Leo se le concedió una indemnización por daños y perjuicios de una magnitud que su mente apenas podía procesar. De un día para otro, el hombre que contaba monedas de céntimos se convirtió legalmente en multimillonario. Un año después, el sol de la tarde baña el valle gallego con una luz dorada y limpia. El aire huele a hierba recién cortada y a tierra fértil. Donde antes se alzaba una ruina carbonizada, ahora se extiende una vasta finca de un verde esmeralda. En el centro, junto a la vieja granja de Julián, se levanta una casa nueva. No es una mansión ostentosa, sino una obra maestra de la arquitectura moderna y rústica, una estructura de piedra local, cristal y madera noble que parece haber crecido orgánicamente de la tierra. Grandes ventanales se abren al paisaje, borrando la línea entre el interior y el exterior. Paneles solares en el tejado brillan discretamente, y un sistema de purificación de agua de última generación ha convertido el viejo pozo envenenado en una fuente de agua pura y cristalina. Es más que una casa, es una declaración. Es la prueba de que de las cenizas de la tragedia puede florecer la vida, de que la belleza puede reclamar el terreno que una vez fue profanado por la fealdad de la codicia humana. Es el hogar que Leo nunca se atrevió a soñar. Dentro de la casa, el olor a madera de cedro y a aceite de linaza llena un espacioso taller inundado de luz natural. Las paredes están cubiertas de herramientas de la más alta calidad, ordenadas con una precisión casi quirúrgica. En el centro, Leo está de pie frente a un banco de trabajo. Ya no lleva la ropa raída y sucia del náufrago. Viste ropa cómoda y limpia, pero su postura es la misma, la de un artesano absorto en su obra. Sostiene un pequeño bloque de madera de tilo. Con un cuchillo de tallar, sus movimientos son lentos, deliberados y llenos de una gracia recuperada. Su mano derecha, antes una garra inútil y dolorosa, ahora se mueve con flexibilidad. Una cicatriz fina y plateada es el único recordatorio de las múltiples cirugías reconstructivas a las que se sometió. No está construyendo un mueble para un cliente rico. Está tallando la delicada ala de un pequeño pájaro. Ha vuelto a ser carpintero, no por necesidad, sino por el puro placer de crear. Ha recuperado no solo su mano, sino su alma. Papá, mira. La puerta del taller se abre, y Mía, que ahora tiene 8 años, entra corriendo como un pequeño torbellino de energía. Su rostro está sonrosado por el sol. Sus ojos brillan con una vitalidad que a Leo todavía le corta la respiración. Lleva un vestido de verano y en sus manos sostiene un ramo de flores silvestres. Su tos crónica, aquel martillo que golpeaba el alma de Leo, ha desaparecido por completo, erradicada por los mejores especialistas y el aire puro del campo. Ahora, el único sonido que sale de su pecho es una risa clara y cristalina, una melodía que llena cada rincón de la casa y del corazón de su padre. Coge el pajarito de madera medio terminado y lo hace volar por el taller. Leo la observa, y una sonrisa genuina, profunda y llena de paz, ilumina su rostro por primera vez en años. Julián, apoyado en el marco de la puerta, observa la escena con una sonrisa cómplice. El verdadero tesoro no eran los diamantes, ni los bonos, ni el dinero. El verdadero tesoro era ese sonido, el sonido de la risa de su hija. La historia de Leo es un viaje desde la más absoluta oscuridad hasta la redención.
Es un recordatorio de que la desesperación puede ser el catalizador del cambio y que el valor de un solo hombre, ayudado por la decencia de otro, puede derribar imperios construidos sobre la mentira. Es una prueba de que la verdadera riqueza no se mide en euros o diamantes, sino en la paz de la conciencia y en la risa de un ser querido. Demuestra que, por muy profunda que sea la herida, la curación es posible y que de la tierra envenenada puede volver a nacer la vida, más fuerte y más hermosa que antes. Historias como esta nos recuerdan que la justicia, aunque a veces tarda, puede ser implacable y que la esperanza es el arma más poderosa de todas. Si te emocionan los relatos de superación donde el bien triunfa sobre el mal, no olvides suscribirte y activar la campana. Así no te perderás ninguna de nuestras historias, donde la luz siempre encuentra la manera de abrirse paso en la oscuridad.